Muy buenas tardes a todas y a todos. Disculpen por favor un poco, tenemos algunos problemas de carácter técnico de mi parte para poder iniciar nuestra sesión del día de hoy, pero bueno, afortunadamente ya pudimos resolverlos y pues les damos la bienvenida a esta nueva emisión de los criterios del Poder Judicial, un espacio de reflexión eh, auspiciado por la Fundación Aguirre, Azuela, Chávez, Jauregui, Pro Derechos Humanos AC, con la revista Tiempo de Derechos y nuestro Instituto de Ciencia Jurídica, espacio en el cual pues uh, reflexionamos sobre los temas de relevancia en el mundo jurídico y en esta sección pues en particular sobre los temas pertenecen a la materia administrativa. Pero pues en este día a día es imposible dejar de referirse a temas que son de la mayor relevancia y que ocupan todo nuestro tiempo, como es el relativo a esta elección próxima judicial, a esta nueva designación, de la forma de designación de los titulares de los órganos jurisdiccionales. Y pues mucho se ha hablado sobre este tema. Hay diferentes posturas, algunos que piensan votar, otros que no piensan votar, etcétera. Pero creo que falta reflexionar mucho sobre qué va a suceder después. Es un escenario ya muy seguro que esto se va a llevar a cabo, que la intención del gobierno es llevar a término este proceso. Y bueno, hay que pensar en qué va a suceder el día después de, porque no basta quedarnos solamente en el proceso de análisis de cómo se produjo esta reforma, sino que ahora hay que avanzar y ver qué es lo que va a suceder. Y para ello, pues nos dimos a la tarea de buscar a nuestros expertos para platicar sobre este tema muy interesante de por sí y nos hicieron el honor de aceptar la invitación, pues nuestra querida amiga que hemos tenido ya en diversas ocasiones en este espacio y a quien le agradecemos nuevamente la generosidad de compartir sus conocimientos con nosotros, a Guadalupe de la Paz Varela Domínguez, y ahora acompañada también con el señor licenciado Salvador Andrés González Bárcenas, a quienes les damos pues, la más cordial bienvenida y les agradecemos mucho que nos acompañen en este espacio. Bienvenidos, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias a ustedes también por este espacio. Estoy a sus órdenes. Y también pues doy la bienvenida, por supuesto, a nuestros queridos anfitriones, a don César Ruiz Jiménez, director ejecutivo de la Fundación. Y nos acompañan pues en la parte técnica Rafael Barba, Antonio Mercado y Susana Miguel, que siempre nos apoyan para lograr estos espacios de discusión. Pues Lupita de la Paz Varela Domínguez es licenciada en Derecho, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México y está realizando su doctorado por la Universidad Panamericana. Fuera del Poder Judicial se ha desempeñado como becaria en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, analista en la Dirección Jurídica del Banco Nacional de Crédito Rural, abogado subgerente en la Dirección Jurídica de Banca Cremi, directora de lo consultivo en la Procuraduría Federal del Consumidor, directora de amparos en el Tribunal Superior Agrario y socia administradora del bufete Ovalle Favela Sociedad Civil. En el Poder Judicial de la Federación ha sido secretaria de Juzgado de Distrito, secretaria de Tribunal Colegiado, secretaria de Estudio y Cuenta y coordinadora de la ponencia del señor ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, uno de sus queridos fundadores en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fue presidente y vicepresidenta del Colegio de Secretarias y Secretarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Asociación Civil, y actualmente es secretaria de Estudio y Cuenta en la ponencia del señor ministro Alberto Pérez Dayán. En el ámbito académico, ha impartido cátedra en múltiples instituciones públicas y privadas, y en particular en las materias de Teoría General del Proceso, Derecho Administrativo y Amparo.
Y pues Salvador Andrés González Bárcena, también nuestro querido invitado y a quien le agradecemos que nos acompañe en este espacio, pues ha sido, tiene más de 2 décadas de trayectoria en el Poder Judicial de la Federación, ha sido secretario de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ponencia de la ministra Yasmín Esquivel Moza, secretario técnico en el Consejo de la Judicatura Federal, en la ponencia de la consejera Celia Maya García, secretario instructor, coordinador de ponencia y de estudio y cuenta con el magistrado Alfredo Fuentes Barrera, secretario de Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Civil, donde tiene más de medio centenar de criterios relevantes entre tesis y jurisprudencias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación. También pues inició pues prácticamente como se usa en el largo judicial desde abajo y fue oficial administrativo y secretario particular en juzgado de distrito y en tribunales colegiados de circuito en materia administrativa. Como ustedes podrán apreciar, nuestros queridos invitados tienen una vasta experiencia y saben de lo que hablan en estos temas tan relevantes. Y bueno, yo les hacía una suerte de ejercicio de decir, ok, ya se celebraron las elecciones, ya pasaron las elecciones, ya tenemos los resultados, ahora ¿qué va a suceder? ¿Cómo va a operar este Poder Judicial bajo esta reforma que se ha realizado a la Constitución y que, bueno, nos deja muchísimas dudas? Por ejemplo, la Suprema Corte recibió en 1997, más o menos, cerrando los números, más o menos 5,000 asuntos. Para 2024, es decir, de 1997 a 2024, recibió 16,000 en este último año. Es decir, fue un incremento de más del doble de los asuntos porque los índices de litigiosidad pues van en aumento. Es algo que nunca baja, siempre va en aumento el índice de litigiosidad. Es algo que se observa en el órgano de administración de la Judicatura Federal porque vemos que este índice siempre va creciendo. Es muy raro que disminuya este índice. Y por su parte, las salas de nuestro máximo tribunal recibieron en 2024 un aproximado de 2,000 asuntos. Es decir, con esta enorme carga de trabajo y con una corte con 11 ministros y 2 salas, pues afrontó toda esta carga de trabajo. ¿Qué va a pasar ahora con una corte con 9 ministros, algunos que llegarán sin experiencia seguramente, y además sin salas? ¿Qué nos podemos esperar? ¿Quién nos quiere ilustrar, Lupita o Salvador? Ah, a ver, gracias, Juan Carlos. Reitero mi agradecimiento a todos los organizadores de esta aula, de la que siempre estaré agradecida y orgullosa por don Sergio, ¿no? Que fue mi jefe. Entonces, siempre para mí es un gusto poder estar con ustedes, compartir este tiempo de reflexión. Bueno, creo que estoy en la Suprema Corte ahorita. eh, He pensado que la reforma judicial ya a partir del 1 de septiembre va a ser un reto para la nueva integración de la Suprema Corte, para la nueva integración de los tribunales colegiados, los nuevos jueces de distrito, etcétera. Pero enfocándonos a las cifras que nos comentas, querido Juan Carlos, es un reto, insisto que será todo un reto y que la base de la que tendrán que partir los nuevos ministros y ministras que la integren tendrá que ser la experiencia del personal que los va a recibir. Es decir, hace un momento mencionabas que es probable que algunas de las personas que llegasen a integrar la Suprema Corte no van a tener necesariamente una experiencia jurisdiccional. Tendrán experiencia, desde luego, jurídica en otros ámbitos del derecho, pero no necesariamente en materia o en función jurisdiccional, que en la Suprema Corte pues es el máximo tribunal del país, el máximo intérprete de la Constitución. Entonces la labor no es sencilla.
¿Qué pienso que va a suceder ante este cúmulo de asuntos? Nosotros lo vemos todos los días, los conocemos la carga de trabajo que ha aumentado en la Suprema Corte. Pienso yo que la base va a ser el personal que va a recibir a los ministros. Creo que una decisión muy inteligente va a ser conocerlos y escucharlos. Si alguien conoce la labor cotidiana de la Suprema Corte y de todos los órganos jurisdiccionales, es precisamente el personal que colabora con ministros, con magistrados y con jueces. La Corte ya cuenta con una organización, con estructuras e insisto, con personal calificado. Al faltar las dos salas y llevar toda la labor jurisdiccional al Tribunal Pleno, pues lo primero que pienso que tendrían que hacer es clasificar los expedientes que van a recibir. Eh, la mayoría de los expedientes van a ser asuntos por sus características, por el tipo de medio de control constitucional, van a ser propios de lo que hoy en día tiene el Tribunal Pleno, pero bueno, ahora todo lo que tenga que ver con amparo, acciones y controversias, pues bueno, se conserva en el Tribunal Pleno. Insisto, creo que las dos claves para que este rezago no se acumule y no empeore este problema del que siempre ha sido queja la Administración de Justicia, hoy el rezago y la justicia lenta, puede solucionarse o tendría que solucionarse, si así lo ven los nuevos titulares, en un aspecto de organización, pero sobre todo de aprovechamiento del personal que ya tiene la capacitación, la experiencia para orientar este tipo de decisiones. Desde luego serán los señores y las señoras ministras los que decidan cuál es la mejor organización, pero para comenzar el primer día, para comenzar en cero, creo que la base es escuchar a eso, al personal que los va a recibir, al personal que tiene la experiencia y la siguiente, y con apoyo en ese personal, pues proceder, por ejemplo, a una clasificación de expedientes, no solamente por el tipo de medio de control al que nos estemos enfrentando, por contenidos, por identidad de legislación combatida, ¿por qué no por grado de dificultad? Hay una variable extraordinaria de clasificaciones de la que podríamos hacer uso para facilitar de alguna forma la empresa tan grande que van a tener sesionando en pleno, a lo mejor sesiones vespertinas para agotar rezagos. Creo que son parte de las decisiones que tendrían que irse adaptando, pero para mí la más importante es apoyarse en el personal jurisdiccional y administrativo que ya forma parte de la Suprema Corte. Tu micrófono. Es un punto muy interesante porque materialmente pues va a ser muy difícil que puedan desahogar todo lo que desahogaban o lo que está desahogando todavía la Corte a través de sus salas, ¿no? Tradicionalmente la Corte ha descargado su rezago en los tribunales colegiados de circuito y esto no está del todo mal si consideramos que debe de ocuparse solamente de las cuestiones de relevancia constitucional, de verdadera relevancia constitucional. Pero, por ejemplo, en amparos directos, en 2024 la Corte recibió 7,851 asuntos. Pero con estas reformas que impulsó en su momento el ministro Saldívar, de eliminar el recurso de reclamación contra los desechamientos de amparo directo en revisión, pues se desecharon una gran cantidad de esos amparos, ¿no? Alrededor de 6,000 fueron desechados. Esta tendencia tendrá que continuar. ¿Nos tendremos que olvidar ya del amparo directo en revisión? ¿Qué opinas, Salvador? ¿Cómo están? Muy buena tarde. Muchísimas gracias de verdad por la invitación. Es Gracias a ti. un honor de verdad y un privilegio para mí el poder estar también con distinguidas juristas, pues para principalmente dar nuestros puntos de vista en relación con este aspecto tan relevante que es el relacionado a qué es lo que va a pasar después de la implementación del protocolo, ¿no? En este caso, yo primero me quiero referir a esta obra de verdad emblemática que es el artículo 14 constitucional.
Recordarán ustedes que ahí se mencionaba por primera vez la imposible labor que iba a tener la Suprema Corte de Justicia de la Nación en lo que denominaban el amparo legalidad, que prácticamente es el amparo directo, ¿no? Ahí nos decía el autor, oye, es que al final hay una federalización ya de la justicia. Todo lo que sea lo local pues puede terminar en lo federal, y pues cuando no había en ese entonces incluso tribunales colegiados de circuito, pues todo se iba a concentrar en el máximo tribunal del país, ¿no? Después hubo una reforma en la cual pues se crean los tribunales colegiados de circuito como una especie de minicortes, vamos a decirlo así, con competencias específicas para poder desahogar precisamente el trabajo que se concentraba a través de este amparo legalidad. Y pues bueno, teníamos una conformación después de una corte en donde, pues digo, eran 4 salas, incluso una sala auxiliar. De ahí vino una reforma a la Constitución, en donde prácticamente se reduce a la mitad, se podría decir, quitando también la sala auxiliar, la operatividad de la Corte, y también se preguntaba uno, bueno, ¿y cómo se van a desahogar todos los asuntos si antes pues tenía un aparato, al menos la Corte, para operar pues mucho más amplio, ¿no? Aquí, teniendo ese reflejo precisamente, nosotros vemos que incluso la manera en la que se afrontó, vamos a decirlo, de tener 4 salas, una auxiliar, a que fueran nada más 2 salas de la Corte, y también el número tan importante de asuntos que se estaban viendo, si bien ya se habían creado también los tribunales colegiados, que eso ayudaba a desahogar, es poco a poco cómo se iba consolidando o se pretendió consolidar a la Corte como un tribunal constitucional. Un tribunal constitucional en donde los aspectos de legalidad pues, prácticamente quedaban un poco más depurados, vamos a decirlo así. Incluso ciertas competencias, cuando había jurisprudencia obligatoria por parte de la Corte, pues eso habilitaba a los tribunales colegiados pues, a aplicarle los asuntos que tenían, y así poder desahogar un mayor número de asuntos. Y entonces ahí viene precisamente otras competencias que se le dio a la Corte en materia de acciones de inconstitucionalidad, de controversias constitucionales. Se antojaba bastante complejo el que siguiera incrementándose incluso ahí el cúmulo de asuntos. Y también recordando algo, el amparo directo en revisión es una competencia extraordinaria. Se supone que el amparo directo en revisión, en principio, pues es una excepción a la definitividad que se supone que tendrían que tener las minicortes, que son los tribunales colegiados de circuito. ¿Qué es lo que pasa? Que pues nosotros, la verdad, en México, pues tenemos la cultura de nunca darnos por vencidos, sino de agotar todas las instancias que pues nosotros tengamos a nuestro alcance. Y precisamente también hay un abuso del tipo de medios, ¿no? De esa cantidad de miles de asuntos, pues también tenemos que recordar que hay muchísimos, en los cuales no se cumplen con los requisitos excepcionales para que le pueda haber una ulterior revisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchos de ellos precisamente eran desechados por no cumplir con estos requisitos de procedibilidad, pero aún así hay que analizarlos, ¿no? Y eso, pues obviamente, aunque sea un auto de desechamiento, como sucedió con la reforma o previamente, que era pues analizar los méritos que podía tener el amparo directo en revisión, pues precisamente es una gran parte del egreso pues que tiene el alto tribunal. Entonces, ¿qué se supone que ahora es lo que se tendría que avanzar o lo que se tendría que hacer precisamente cuando se implemente este nuevo esquema en el cual solamente se funciona en pleno? Precisamente un poco de lo que comentaba la licenciada Guadalupe de la Paz, que es la cuestión de organización e instancias depuradoras, precisamente para eso, para poder ver primero cuáles son los asuntos que de verdad ameritan más. Y con esto no quiero decir que no todos los asuntos sean importantes, obviamente todos los asuntos tienen su importancia, pero hay algunos que tienen pues cierta relevancia medular. Y eso es precisamente con lo que se tiene que, ¿cómo se llama?, que llegar y que tiene que afrontar la nueva Corte. ¿Cuáles son esos asuntos que son apremiantes? ¿Qué es lo que va a pasar con el amparo directo en revisión?
si es que va a existir tal vez alguna instancia previa sustanciadora que pudiera emitir dictámenes, que pudiera agilizar también la manera en cómo se despachan este tipo de asuntos, porque, insisto, el amparo directo en revisión es es un medio excepcionalísimo. En principio, no tendría que existir, pero existe porque, pues al final por una razón, ¿no? De que es o sea, el núcleo de ese propio medio de defensa es el que el máximo intérprete de la Constitución precisamente defina cuestiones de qué, de constitucionalidad, que en un amparo directo se hubiera ocupado de ellas un tribunal colegiado, pero no exista un criterio por parte de la Corte, y eso pues nos dota de una cierta certeza y seguridad por cómo debe ser interpretada nuestro máximo ordenamiento. Pero pues, como insisto y reitero lo que acabé de mencionar hace un momento, pues sí se ha hecho de verdad un abuso en relación con el amparo directo en revisión, y pues yo creo que esa es la primera parte en la que se tendría que trabajar y seguir consolidando a la Corte precisamente como eso, ¿no? Como tribunal constitucional, en el que poco a poco pues las cuestiones de legalidad, como sucedió en su momento también con el propio diseño de los plenos regionales y todo, se vaya descargando esas cuestiones en principio de legalidad o de uso de medios de impugnación para que pueda funcionar adecuadamente. Esa sería mi participación en este aspecto. Y bajo este escenario, que va a complicar mucho la operación de la Corte, porque pues con 2 salas incluso y un pleno, pues sabemos que los asuntos se llevan su tiempo. Y esta es una de las críticas que se hace al Poder Judicial, de que la justicia es muy lenta, que van muy lentos los asuntos, sin considerar quienes hacen estas críticas, que los asuntos ya llegan con mucho tiempo atrás. Es decir, cuando llegan al Poder Judicial Federal, los asuntos ya llevan mucho tiempo en otros tribunales. No es culpa del Poder Judicial este retraso, esta tardanza en el dictado de las resoluciones, porque pues ya llevan un inicio, vienen de otros tribunales que pues no tienen un aspecto de modificación en su funcionamiento, en su estructura. Uh, Esto pues ha llevado a pensar que tiene que realizarse una verdadera reforma integral al sistema de justicia, pero no con estos parches que se han hecho, ¿no? Sino realmente poner las cosas en su lugar y darle su verdadera importancia. En la Corte, pues creo que se va a tener que hacer un trabajo muy fino de depuración de qué asuntos sí tienen una relevancia constitucional y cuáles no, porque de otra manera yo creo que no van a salir adelante. Sería muy difícil que desahogaran todo este trabajo. Y más aún cuando habrá temas específicos como en la materia tributaria, en la materia fiscal, donde ya incluso una norma constitucional les fija un término a la resolución de estos asuntos. ¿Cómo lo va a manejar la Corte? Va a ser también otro tema muy interesante a resolver, ¿no? Pero me interesa también si lo llevamos ahora, ustedes conocen muy bien el ámbito de la Suprema Corte, pero también conocen el ámbito ya más terrenal de los tribunales colegiados de circuito y de los juzgados de distrito, ¿no? Y los tribunales colegiados de circuito pues desahogan la mayor carga de trabajo porque 260 tribunales en 2024 pues recibieron más de 400,000 asuntos. Entonces, si dimensionamos lo que son 400,000 asuntos, pues es un universo muy grande y es un trabajo muy grande que desarrolla estos tribunales. Y a esa cifra habrá que sumarle los que le envíe la Corte. ¿Qué va a pasar en los tribunales colegiados? ¿Cómo podemos sobrellevar o afrontar esa sobrecarga? A ver, si quieres te contesto yo y después primero y ya después Andrés. Es cierto, es un universo de expedientes con temas completamente variados, con dimensiones también completamente diferentes. Creo que al igual que como va a pasar en la Suprema Corte, los tribunales colegiados van a tener otro reto
en cuanto a el abatimiento del rezago que lamentablemente ya se generó, agregándole pues lo que cotidianamente se va turnando semanalmente o diariamente a los tribunales colegiados. Y aquí también tenemos el pequeño inconveniente de que se renueva la mitad de los integrantes de estos órganos jurisdiccionales y tendríamos que pasar también a este otro pendiente de la experiencia o no que pudiesen tener los nuevos jueces y los nuevos magistrados de circuito. Por eso yo insistiría en que estamos ante efectos de una reforma constitucional que a todos los que nos interesa la administración de justicia federal, que nos importa el amparo, que nos importan los medios de control constitucional, pues nos hace pensar que estamos ante un gran reto. Si yo lo traslado a los tribunales colegiados de circuito, insistiría un poco en dos elementos que ya mencioné por lo que hace a la Suprema Corte. Creo que la experiencia va a ser fundamental para saber organizar, para saber distribuir la carga de trabajo dentro del tribunal colegiado. Y esa experiencia nos va a llevar necesariamente a decisiones de organización. Si yo tengo un órgano jurisdiccional en el que a lo mejor los integrantes no muy se comunican, apenas se están conociendo, vamos a partir pues, de un pequeño obstáculo que no nos va a permitir llegar a eso, a una organización. ¿Y cómo llego yo a organizar un órgano jurisdiccional? Solamente con experiencia. O sea, solamente con el conocimiento del tipo de expedientes que se maneja por materia en estos órganos jurisdiccionales, de su grado de dificultad, de los criterios que puedan existir. Tú recordarás muy bien, Juan Carlos, también Andrés, que estuvo en tribunal colegiado, que había órganos jurisdiccionales que desde la Secretaría de Acuerdos, por ejemplo, en la revisión fiscal, ya tenían preparados, ¿no? Toda una serie de criterios para desechar desde la Secretaría de Acuerdos estos medios de impugnación, que al igual que como en la ADR, pues se entendería que es un medio de defensa excepcional, ¿no? Para las autoridades. Entonces, creo que claves de ese tipo, el conocimiento de lo que me llega al órgano jurisdiccional, es lo único que me va a poder permitir organizar mis cargas de trabajo. Yo pienso en lo personal que esa es parte de la clave que va a ayudar a los nuevos magistradas de circuito a sacar adelante el rezago que lamentablemente ya se generó y bien lo dices tú, ¿no? Lo venimos arrastrando desde las instancias ordinarias por estas circunstancias también extraordinarias que ocurrieron el año pasado, en 2024, que pues, contribuyeron, ¿no? a este rezago y a esta acumulación de asuntos. Yo, mi punto de vista personal, de acuerdo con lo que hago, con lo que tuve oportunidad de ver en tribunal colegiado cuando fui secretaria, creo que la clave está en el conocimiento de los expedientes que llegan al órgano jurisdiccional. Y eso nos permite ir a clasificaciones y partir entonces de esa base, poder organizar. Yo espero que no colapse. Sí, en este tema hay algo que es bien importante y yo creo que también es una gran oportunidad ahorita en la reforma, sobre todo cuando llegue el órgano de administración. En lo siguiente, yo siempre me pregunté por qué no había también un manual de buenas prácticas. ¿Manual de buenas prácticas en qué sentido? Nosotros podemos ver siempre en las estadísticas que hay, por ejemplo, tribunales que se encuentran en productividad en primer lugar, quienes están en último lugar, quienes están en la media. Y de verdad hay tribunales, también conocemos, ¿no? En materia administrativa y en materia civil, que pues prácticamente llevaban un ritmo que también uno decía, híjole, ¿cómo le hace? Y precisamente ahí a partir de la experiencia, y ese es el problema, y es un problema que no se da desde ahorita, por ejemplo, de lo que va a llegar en la reforma, y si es que hay un rezago el otro, sino que también lo venimos arrastrando. En este sentido es, a ver, cuando uno es secretario de tribunal, uno se concentra en sacar su cuenta. La cuenta, pues obviamente varía, ¿no? En materia administrativa,
Se supone que hay una media nacional de tribunales colegiados de circuito, me voy a enfocar a esos órganos, en donde son 3 asuntos a la semana por secretario. Para poderle bajar a la estadística y poder estar en una media y todo, de repente pues, son 4 asuntos o 5 asuntos, o si por ejemplo la Secretaría General de Acuerdo, pues desde ahí se pueden también desahogar algunos asuntos, pues eso va ayudando un poco a la estadística del tribunal. Pero también hay algo que es bien interesante, que es cuando uno es secretario de tribunal y uno se prepara pues para ser juez de distrito, o cuando se es también juez de distrito para ser, en todo caso, magistrado de tribunal, o incluso conforme a la reforma previa a la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, que ya los secretarios de estudio y cuenta podían llegar directamente a ser magistrados de circuito. Pues sí, no es lo mismo el hecho de ver una cuenta de 3 asuntos a cuando ya te enfrentas a una cuenta de 45 asuntos. Y cuando son 45 asuntos, pues de esos 45, yo creo que todos lo sabemos, con 4 o 5 asuntos que estén complejos, pues prácticamente con eso ya tiene uno para decir, bueno, pues el fin de semana ya se fue, vamos a tenernos que desvelar un poco para poder desahogar esta carga de trabajo. Entonces, sí puede haber, por ejemplo, perfiles que cumplan los requisitos en donde pues, se pase un examen de, ¿cómo se llama? Primero de conocimiento general, de aptitud, después un examen práctico, y luego del examen práctico, pues una entrevista, que era como previamente se hacía la designación, pero de verdad que era lo que preparaba a alguien para afrontar de esa cuenta que primero se tenía a una cuenta completa de 45 asuntos, por ejemplo. Y sobre todo, pues obviamente uno tiene pues una experiencia, se supone que por eso también uno accede a esos cargos, pero pues más que nada el momento en el que ya te ponen como, pues como titular, ¿no? El sentir esa presión, los 45 asuntos a la semana y todo, pues no hay algo también que te prepare del todo eso, y sobre todo una cosa bien importante, que eso es en lo jurídico, pero aparte es lo administrativo también que hay. Si le toca a alguien la presidencia del tribunal, pues también tiene que estar al pendiente del acuerdo, ¿no? Si es un juez de distrito, por ejemplo, pues el manejo del personal, el manejo absolutamente de todo el acuerdo que hay, es una cuestión bastante compleja, y de verdad que era lo que preparaba en sí a las personas para cuando llegaban a un cargo que obviamente no iba a ser en tu mismo órgano, sino en un órgano diferente, en donde había un personal, pues ya previamente con un cierto ritmo de trabajo, y que pues ahí más que nada había veces que el juzgado trabajaba con el juez, sin el juez, y decía a alguien que aprecio mucho, que en paz descanse, y a pesar incluso hasta la persona de juzgadora, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que hace falta. Lo que hace falta también es eso, con independencia también de ¿cómo se llama? De quiénes son las personas que integran a los tribunales, colegiados, a los juzgados de distritos, sí se tiene que poner atención precisamente en este tipo de cursos y en este tipo de manuales, yo les llamo como de buenas prácticas, de qué es lo que hace un tribunal que está en los primeros lugares para estar en esos primeros lugares. Y de ahí es de eso que también se sacrifica o no por cuanto hace a la atención a las personas y en la calidad de las sentencias, y precisamente establecer ese punto medio. Pero que no sea en el momento en el que, como pasaba también antes, de que cuando uno ya está tomando el cargo, cuando uno ya se incorpora, cuando uno incluso lo nombraba secretario en funciones, que era prácticamente también adoptar ese papel de juzgador, de una cuenta de 3 a revisar 45 asuntos, que pues obviamente no es comparable. Entonces, para mí, eso es lo primero que se tendría que, ¿cómo se llama? Que invertir, vamos a decirlo así, ¿no? En generar de verdad estos manuales de buenas prácticas, que las experiencias que han tenido los tribunales, que han sabido abatir cierto, ¿cómo se llama? Rezago, incluso que tal vez hubiera en los órganos jurisdiccionales, y también aprovechar las nuevas tecnologías. Todo dentro de la medida, ¿no? Porque hay quienes prácticamente dicen que pues ya en unos años pues va uno a poderle poner ciertos datos a la inteligencia artificial y te va a poder sacar una sentencia, ¿no? Pues la justicia es eminentemente humana, y además de eso,
Entonces yo no me imagino a ChatGPT escuchando un alegato de oídas, ¿no? Porque esa es también otra parte que tenemos en los órganos jurisdiccionales, que es también hasta dar un espacio para las partes, porque precisamente eso es lo que también nos acerca a la ciudadanía, lo que demandan, el poder ver a la persona que les va a impartir justicia, pero pues solamente invirtiendo en este tipo de estructuras, ¿no? Manuales de buenas prácticas, personas también con experiencia, pues no olvidemos que también pues, hay personas que, ¿cómo se llama? No se va todo el Poder Judicial, sino que hay personas con una experiencia valiosa también que se queda en los tribunales y de los que pues obviamente quienes se integren pues podrán tener también un referente, ¿no? Principalmente también en la forma en la que se tiene que trabajar, pero al final esto es un complemento de lo que busca la reforma en el sentido de como en la Suprema Corte, que antes pues se buscaba también visión desde fuera del Poder Judicial para poderla integrar a la Corte. Aquí pues vamos a tener la visión también de personas que lleguen de fuera del Poder Judicial para poder integrar a los órganos colegiados, la experiencia de quienes estén, y si a eso le añadimos este tipo de manuales de buenas prácticas y cursos que se les den a las personas juzgadoras y también a los secretarios, a los nuevos secretarios también que se incorporen, pues yo creo que se podría salir avante, ¿no? Porque pues rezago, desgraciadamente, pues también pues no es algo nuevo, ¿no? Sí. Pues yo Hasta, creo que tienes mucha razón en esto y además pues es una gran carga para el órgano de administración, para el nuevo órgano de administración. Por eso será fundamental que elijan a personas que tengan conocimiento sobre estos temas, porque, por ejemplo, en los tribunales colegiados de circuito, las cargas de trabajo son muy diversas, son muy dispares. Los colegiados penales, por ejemplo, en el primer circuito recibieron en 2024 7.500 asuntos, en tanto que los colegiados administrativos en el mismo periodo y en el mismo circuito recibieron 54.000 asuntos. Entonces, esto tiene que llevar a una política de reorganización de los circuitos. Y digo, siempre ha sido un problema del Consejo de la Judicatura y ahora, pues en adelante, del órgano de administración, porque si no tiene la experiencia para afrontar estos requerimientos, pues va a ser un caos. Con poco personal, una cantidad de asuntos extraordinaria, pues va a ser un rezago impresionante. Y esto, como les decía, creo que habrá que llevar a pensar en la reconfiguración de circuitos. Y en otras instancias, en otros lares, han resuelto este tipo de problemáticas de una manera que pues no ha sido evaluada y no se sabe en realidad si sea correcta o no. Aquellos famosos juicios sumarios, en donde una sala integrada por 3 magistrados, de repente la convierten le llaman salas unitarias, con el contrasentido que esto mismo lleva, ¿no? Es decir, vamos a nombrar asuntos, vamos a distinguir los asuntos por cuantía y los de menor cuantía los va a resolver un magistrado en un juicio sumario y los de superior cuantía los va a resolver el órgano colegiado. Entonces, esta mecánica la han implementado, por ejemplo, la implementaron en su momento en el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México. En los contenciosos administrativos es muy recurrente esta práctica del juicio sumario, pero sería adecuada en el juicio de amparo distinguirlo así, cuando en el juicio de amparo lo que defendemos o lo que defienden, perdón, yo todavía me incluyo, a pesar de que ando estoy en la función, pero me Extrañas, sigo extrañas. incluyendo. Los asuntos que se ventilan en amparo no son relevantes solo por cuantía. Hay una defensa muy fuerte de derechos humanos, ¿no? ¿Funcionarían los juicios sumarios en amparo? A ver, ¿qué te diría yo? Y lo dices muy bien, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del juicio de amparo? La defensa de derechos fundamentales. Es nuestro gran medio de control constitucional, es la última esperanza de miles, de cientos de mexicanos. Sobre todo, estoy pensando, por ejemplo, en el amparo directo, que viene a reparar mucho, lamentablemente, de lo que no se hace bien en instancias ordinarias.
ya hace un rato mencionabas la importancia de una reforma integral, de una verdadera reforma integral planeada, diagnosticada en la Administración de Justicia, que abarque todas las instancias, desde la más sencilla, la ordinaria, hasta llegar a la justicia federal. Eso nos está faltando de existir, y de existir eso diagnosticada y bien planeada, probablemente los efectos serían distintos. Creo entonces que en amparo me parecería muy difícil dividir por cuantía. Recordemos que además el amparo no piensa en el aspecto económico. Pues es algo que yo no reviso, es algo que yo no necesariamente tengo que ver, porque lo que voy a revisar es defensa de derechos fundamentales. Creo entonces, y tú lo sabes mejor que nosotros, Juan Carlos, por tu amplia experiencia, una posibilidad que se ha empezado a manejar porque el derecho se ha ido especializando cada vez más. Una posibilidad podría ser que estos tribunales administrativos empezar a especializarlos. Ya tuvimos los especializados y ahí los tenemos en competencia económica y telecomunicaciones, porque, y eso también tú lo sabes perfecto, tiene unas exigencias técnicas que no son las comunes. Se ha pensado, por ejemplo, en propiedad industrial. Oye, el número de asuntos de propiedad industrial ha ido en aumento. Incluso en la Suprema Corte, que generalmente no veíamos asuntos de propiedad industrial, que muchos se quejaban porque había pocos criterios en esa materia, pues se han empezado a generar porque están llegando muchos asuntos de propiedad industrial. El tema fiscal, que yo creo que están inundados todos los tribunales colegiados, esos 54,000, no tengo ni la menor idea de cuántos sean fiscales, pero me imagino que deben ser miles, miles, ¿no? ¿Qué tal si pensáramos en esta división por materias, subdividir la materia administrativa en estas especialidades que además, conforme va pasando el tiempo, eso se van teniendo ciertas notas que obligan incluso al litigante a especializarse en la materia, ¿no? Hay especialistas en fiscales o en propiedad industrial, en agrario, especialistas en responsabilidades En administrativas, pensiones, que hay muchísimos. en pensiones, exactamente. ¿Qué tal que el nuevo órgano de administración judicial, porque además los datos los debe tener el Consejo de la Judicatura, yo me imagino que debe haber algún tipo de clasificación de cuáles son los litigios que tienen un mayor número de expedientes, estos que estamos mencionando? Creo que a mí en lo personal me parecería una opción para no recurrir a esta idea de juicios sumarios, en donde la importancia se la doy por un aspecto económico, cuando en amparo no me fijo en un tema económico, me fijo en la defensa de derechos fundamentales. En este aspecto, yo la Sí, verdad es que considero que hay una gran oportunidad. Yo la verdad, yo sí me considero un optimista en el sentido de que también es esa un área en la que precisamente podemos corregir algo que ya la experiencia nos ha mostrado que pues no funciona. Precisamente uno de esos aspectos importantes es lo que se comenta, que es la especialización, pero vamos a ver cómo era que trabajaba también un poco la distribución en el Consejo de la Judicatura Federal respecto de los asuntos. De repente viene una marejada de asuntos y cuando se crea un nuevo órgano para poder, por ejemplo, en un circuito poder abatir el rezago que hay, se crea el órgano e inmediatamente, ya que lo crean, lo empiezan a ahogar. Se empiezan a distribuir los asuntos. Si no mal recuerdan, primero se les daba una potestad a los colegiados que estaban previamente ya establecidos para que pudieran escoger los asuntos que enviaban, por ejemplo, al nuevo órgano. Y pues desgraciadamente en un inicio parecía que había una mala práctica en donde los asuntos con más rezago, los asuntos más viejos, los asuntos más complejos se enviaban a estos nuevos tribunales o a otros tribunales que estaban auxiliando. Después ya el Consejo sacó acuerdos en donde decían, oye, eso no se puede hacer, sino que ahora pues van a ser asuntos que se van a turnar de manera aleatoria
Pero de nuevo, ahí es en donde había una problemática, porque de verdad, en lugar de ver la manera de cómo especializar o en lugar de ver la manera de cómo hacer una distribución en serio de los asuntos, como que se esperaban que ya se estuvieran prácticamente alguien ahogando para que, híjole, ya no pueden más, ya están a nada de la muerte. Perfecto, vamos a crear uno, no le vamos a dar equitativamente tal vez la carga de los otros, pero de todas maneras lo vamos a llenar de asuntos. Y en lo que ese nuevo órgano arrancaba y en lo que también sacaba sus cuentas y en lo que todo, pues ya prácticamente estaban ya los órganos como que semi-ahogados. Eso es algo, por ejemplo, que a mí en lo personal yo siempre he criticado mucho. También la cuestión de los tribunales auxiliares, pues prácticamente esos tribunales, pues es de que conocen absolutamente de todo, les mandan remesas de tribunales de diferentes materias, de diferentes estados, que también llevan a los propios justiciables a que tengan que ver su asunto en algún lugar retirado de donde, por ejemplo, en un inicio lo tenían y que va a resolver algún tribunal que si había algún criterio previsible que ya tenía por alguna tesis que habían sustentado previamente o por un precedente, pues por completo cambiaba también la película. Entonces yo creo que esta es una gran oportunidad para que se pueda crear precisamente un equilibrio verdadero de las cargas de trabajo, una adecuada especialización, incluso en los plenos regionales. Los plenos regionales, pues todos sabíamos que venía pues por materias, ¿no? Bien definidas, y después acumularon 2 materias en cada uno de los plenos regionales. Entonces, yo veo a los plenos regionales como, pues obviamente, una minicorte, y cuando se acumulan 2 materias, pues vas a tener a 2 magistrados que, pues se supone que precisamente a quienes eliges para que estén en los plenos regionales tienen que tener una carrera destacada. ¿Por qué? Porque son los que van a resolver precisamente los criterios contradictorios que se den, ¿cómo se llama?, en los tribunales colegiados que conforman esa región y que puede ser, más bien que comparten esa materia, pero pues cuando son 3, pues puedes tener 2 en administrativo, 1 en laboral, y pues son mundos también y experiencias diferentes. Pero ¿qué fue lo que se dijo? Es que sacan muy poquitos asuntos. Entonces sacan muy poquitos asuntos, pues vamos a contar las materias. Y de nuevo, esa idea de la productividad a costa de todo y a pesar de todo. Y uno dice, no, pues este pleno regional es una minicorte, va a decidir precisamente el mejor criterio, pues qué mejor que sean los especializados, las personas que tienen una trayectoria muy destacada, para que puedan emitir esos criterios tan importantes que van a regir para todos los tribunales de esa región, ¿no? Entonces yo creo que es una valiosísima, de verdad, oportunidad de que más tal vez de pensar en cómo, pues en cómo ver una cuestión, pues, o tal vez de cuantía, o tal vez esto, no, más bien apostar a eso, a una buena especialización y a una buena, también implementación de los recursos. ¿Para qué? Para que la justicia pueda equilibrarse en ese aspecto. Que ya no tengamos de verdad esa situación en donde los tribunales colegiados hasta que tienen el agua prácticamente abajo de la nariz es cuando se empiezan a distribuir las cargas de trabajo, o incluso resulta que, por ejemplo, no sé, creo que hemos escuchado o la experiencia nos ha llevado a ver un cúmulo de asuntos porque tal vez una gran empresa, ¿cómo se llama?, o una importante minera resulta que empieza a rescindir contratos y entonces lo laboral llega a exceder la capacidad de una cierta región del país, y entonces ahí se empiezan a distribuir los asuntos, se crea de repente un colegiado, pero ya cuando cesan o ya cuando baja ese número, pues ¿qué es lo que se hace? Se desaparece el tribunal. Las personas, incluso los secretarios que se encuentran a disposición, que se encontraban en ese órgano jurisdiccional que desaparece, quedan a disposición del Consejo de la Judicatura Federal, y si eran personas especializadas, por ejemplo, en materia
de trabajo en materia laboral, pues de repente llegan y dicen, híjole, pues necesito ocuparlo, ¿y quién necesita ayuda? No, pues un colegiado en materia administrativa. Perfecto. Vamos a enviarles, ellos necesitan ayuda, vamos a enviarles a estas personas que están especializadas en materia laboral. Y pues obviamente yo creo que pues los titulares, pues digo, o sea, con mucho gusto reciben también pues a las nuevas personas y todo, pero tienen experiencia en materia administrativa. Y esto abre otro reto para el órgano de administración porque pues ya tenemos muchos tribunales colegiados funcionando con 2 secretarios y un magistrado titular. Y a esto hay que aunar esta problemática que no se reflexionó, que cuando hay una vacante de un titular, que puede ser por N razones, enfermedad, fallecimiento, etcétera, una jubilación, no sabemos cómo lo van a sustituir. Tendría que estarse convocando a nuevas elecciones. ¿Cómo ven? A ver, nuestro especialista en electoral, Andrés, ¿tú convocarías a nuevas elecciones? Es que va a ser, no tienen idea, cuando hicieron la reforma no tuvieron idea de la cantidad de movimientos que hay en Así las es. plazas de los titulares. Entonces, Así si es. vamos a tener, va a ser un proceso de elección permanente en todas las distintas, en todos los distintos circuitos en los estados de la República. Digo, esto representa un gran reto porque pues, se tendría que convocar a esos procesos. En un momento donde se dice que no hay recursos, ¿cómo se va a realizar esto y cómo se va a ralentizar y a saturar el funcionamiento de la justicia? ¿No? Pero ahora déjenme entrar a un temita también que es muy interesante, porque con este nuevo funcionamiento, pues la presidencia de la Suprema Corte pues, recaiga en quien recayese por azares de las votaciones, pues va a implicar que tendrá menos carga de trabajo porque ya no va a tener la función de presidir el órgano de administración. Se va a separar esa función, lo que a mí me parece un error, pero monumental. Pero esta presidencia de la Corte va a tener que mantener la cohesión en el Poder Judicial, porque ahora lo que antes podía la Corte encabezar, o hasta el momento puede la Corte encabezar como cabeza de un órgano, de un poder del Estado, este poder ahora se difumina en 3, en la Corte, en el órgano de administración y en el Tribunal de Disciplina. Y aquí tenemos que ver cómo vamos a mantener la cohesión si los jueces y magistrados dependen de la Suprema Corte en el rubro de orgánico, es decir, en cuanto a sus jurisprudencias. Dependen administrativamente del órgano de administración para efectos de nombramiento, adscripción, etc. Y dependen o van a depender del Tribunal de Disciplina para efectos de esta naturaleza. Entonces va a haber aquí 3 patrones. ¿Cómo se va a mantener esta cohesión? No habrá serios problemas en esto. ¿Qué opinan ustedes? En este caso, para empezar, ya había una deuda, incluso desde la anterior reforma constitucional, en el sentido de que se tenía que separar la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisamente del Consejo de la Judicatura Federal, porque pues se supone que es un órgano que debía revestir precisamente una autonomía en relación con el máximo tribunal del país. Incluso se supone que la naturaleza o la propia naturaleza de un Consejo de la Judicatura como un órgano externo precisamente estaba encaminado para ello, ¿no? Para que no tuviera una ascendencia respecto de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, ahora, al final también debemos tener en cuenta algo que eso era una cuestión que nos tenía también mucho en indefinición, principalmente a nuestros jueces y a nuestros magistrados. Debemos recordar, por ejemplo, que cuando se daban discusiones en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se declaraba la inconstitucionalidad
de una norma, no por una mayoría de 8 votos, como se trataba de una acción de inconstitucionalidad, por ejemplo, y muchas veces teníamos también la falta de certeza de cuáles eran las consideraciones bajo las cuales se iba a tomar en consideración, perdón, la redundancia, o sea, cuáles eran los razonamientos torales que se tomaban en consideración para esa inconstitucionalidad, cuando de repente había 8 votos concurrentes. Entonces, llegaba el momento en el que uno como, tal vez como juez o como magistrado decía, bueno, está bien, se declaró inconstitucional, hay un engrose, pero pues ¿cuál es el razonamiento mayoritario que yo voy a tomar en consideración para poder sustentar mi sentencia? Cuando hay votos concurrentes en diferentes sentidos, ¿no? Entonces, tal cual que hubiera una cohesión también en ese aspecto respecto a cómo se daba también la línea, vamos a decirlo, del máximo tribunal en relación con jueces y magistrados, pues también era un reto que pues esperemos que también con la nueva corte pues se tome más en consideración y se pueden llegar, porque las unanimidades son como que utópicas, ¿no? Sobre todo cuando hay un órgano colegiado. Puede haber consensos, pero unanimidades tal cual, pues tendríamos nosotros que pensar siempre de la misma forma o de la misma manera. Siempre va a haber algo en donde uno dice, híjole, yo creo que lo podría haber hecho de otra manera y todo, pero si nosotros queremos dotar de certeza y de seguridad jurídica principalmente a los órganos, a los que van a ser obligatorios nuestros criterios, pues ahí es en donde tiene que haber precisamente esta mira de, es que no es solo lo que yo piense, sino es también de qué manera voy a dar esa certeza y esa seguridad jurídica a quienes van a tener este criterio que pues obviamente es obligatorio. Incluso en las acciones de inconstitucionalidad antes, pues se acostumbraba mucho que se hicieran jurisprudencias, que se hicieran tesis, y pues al final lo que se dijo es, bueno, pues ya no se van a hacer tesis y jurisprudencias, sino ahora son rubros temáticos, se publica en el Diario Oficial de la Federación y pues ahí están ciertas consideraciones, pero que no daban esa, o al menos cuando uno ya lo aterrizaba, pues no daban esa certeza y esa seguridad jurídica. Ahora, ya son ámbitos también diferenciados y no es que tal vez existan un patrón o no patrón, porque al final también los tribunales colegiados de circuito pues tienen su propia competencia, ¿no? En la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues hasta el momento yo no he visto que exista alguna normativa que diga pues que obviamente la jurisprudencia que ya se ha sustentado, pues obviamente deje de tener vigencia, sino que como han sucedido con las reformas, pues seguirá hasta en tanto exista pues, precisamente una nueva reflexión en relación con lo que decida la nueva integración, pero yo sí tengo de verdad la esperanza que también se corrija eso, ¿no? Que se piense mucho con esta nueva integración en de verdad esos criterios, lo importante que son para los jueces, para los tribunales colegiados, al momento en el que sustentan sus determinaciones. Y en el caso del órgano judicial, pues ya veremos también en la práctica la manera como se despliega pues esta facultad en la que se van a convertir en un órgano vigilante y aparte revisor pues de las determinaciones de toda la judicatura prácticamente. No hay alguien ya que se escape de esta vigilancia, de esta de sus atribuciones, incluso disciplinarias, pues ya tendríamos que ver hasta dónde llega, pero pues, y no veo yo también en la normativa que eso llegue a que ellos puedan fijar una especie como de jurisprudencia también en materia eminentemente jurisdiccional que sea obligatoria para tribunales y para juzgados. Juan Carlos, digo, estoy completamente de acuerdo con lo que dijo Andrés. A mí solamente me gustaría agregar esto. Creo que la fuerza del Poder Judicial Federal está en su gente, en su personal, y su personal es eminentemente institucional. Creo que un elemento fundamental para esa cohesión que todos queremos es este perfil en el personal. Y el otro factor que para mí es importante y coincide con lo que dice Andrés, va a ser la seriedad con la que se adopten los criterios en la Suprema Corte, esta posibilidad de lograr consensos
que nos den la esperanza de que estamos ante un tribunal constitucional al que vamos a voltear a ver, como se hace ahorita. Hay infinidad de criterios en donde los órganos jurisdiccionales están esperando la decisión de la Suprema Corte, el criterio de la Suprema Corte. Lo critiques o no, pero finalmente, oye, es lo que diga la Corte. Creo que un criterio bien adoptado, logrado con consensos, reflexionado principalmente y teniendo siempre como eje la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, es lo que le debe dar seriedad a los criterios de la Corte, y eso es lo que nos va a permitir mantener esta cohesión que podríamos pensar que está en riesgo. Y es pues muy relevante. Nuestro querido director, nuestro querido y muy admirado director de la revista Tiempo de Derechos, don Rafael Estrada Michel, que hoy pues por compromisos de trabajo no nos pudo acompañar, ha estado hablando recientemente del Autoritas. Yo creo que el gran reto para la Suprema Corte que vendría después de estas elecciones, pues sería eso precisamente, ¿no? Refrendar y ganarse esa Autoritas, tener esa fuerza moral para poder emitir los criterios, porque si esto no es así, va a ser un problema, creo que muy serio, pues para la justicia en México. No estamos hablando de problemas para los funcionarios judiciales, sino los problemas que son en la justicia mexicana, donde pues los afectados o beneficiados pues van a ser los justiciables. Y tienes mucha razón en lo que decías, Lupita, porque la carrera judicial con esta reforma ahora queda hasta el nivel de los secretarios. Yo creo que ustedes son producto de esa carrera judicial, nosotros somos productos de esa carrera judicial construida a lo largo de 30 años. ¿Creen ustedes que sea nuestra esperanza esta carrera judicial? Es decir, en que subsista, aunque sea por lo menos hasta ahora, hasta el nivel de secretarios. ¿Qué opinan? Pues en principio, más que nada, el corazón del propio Poder Judicial es precisamente la posibilidad que ha tenido siempre de evolucionar y de renovarse, porque también debemos recordar algo: los jueces y los magistrados de los que también nosotros aprendimos, tenían precisamente una formación bastante distinta con la que nosotros, por el cúmulo de trabajo que se fue generando también, pues teníamos. Los avances precisamente en la tecnología permiten que pues, uno tenga mayores herramientas para poder afrontar la función, ¿no? Pero hay una oportunidad también, yo creo que es muy importante y que no debemos perder de vista. Hubo, yo creo que un principal problema de la forma en la que fuimos, o al menos yo me incluyo, formado, en el sentido de que siempre nos pidieron a nosotros que un juez no debe, o un magistrado, una magistrada, pues no debía vanagloriarse de su trabajo. Tenía que ser muy discreto, tenía que ser callado. Si emitía una determinación muy relevante y todo, pues el hecho de darle difusión, salvo aquellas cuestiones de foros jurídicos y todo, pues se veía mal, se veía como que quería ser protagonista, ¿no? Como que faltaba incluso ciertos valores éticos, ¿no? De unidad. Yo me acuerdo que pues así era como se percibía. Uno hace su trabajo, no se vanagloria de ello, lo hace de manera sobria, lo hace con sencillez y pues atrás de un escritorio. ¿Cuál es el problema? El problema es que muchas veces, y no, lo que sucedió de verdad fue que eso también fue generando un distanciamiento y una falta de comunicación asertiva con las personas, ¿no? Era muy difícil para nosotros el no poder transmitir, por ejemplo, el núcleo de un criterio sin citar un artículo, sin citar una convención internacional, que obviamente eso es parte de la sentencia, porque es parte de la exhaustividad y de la fundamentación y la motivación que nosotros debemos tener, pero también existía la forma
en la que nosotros pudiéramos haber difundido más, que nos hubieran dado también la oportunidad de poder hacer una difusión a la sociedad más sencilla de qué era lo que se decidía en un asunto, para que la gente supiera cómo impactaba eso directamente en su día a día, ¿no? Las personas que ahorita, por ejemplo, estén aspirando a un cargo y que pues caminan por las calles y todo, principalmente lo que no se conoce pues es lo que hace un juez, qué hace un juez, qué hace un magistrado. Y muchos dirán, bueno, es que pues es parte de lo que es paz social, sí, pero a mí, en mi día a día, ¿cómo impacta? No, bueno, es que pues por eso mismo, o sea, si tal vez no estamos en una guerra civil o todos contra todos, pues porque hay un trabajo atrás y todo, sí, pero la gente lo quiere sentir, porque para ella para las personas es la justicia, se siente. Dime de qué manera tu trabajo impacta en mi día a día y por qué eso yo no lo sé hasta ahorita, que son personas que tienen 30, 40 años de edad, 50 años de edad y todo, y dime de qué manera impacta tu trabajo en mi día a día. Y uno se le ocurrirían miles de ejemplos, pero ¿qué fue lo que pasó con nuestra comunicación social? ¿Qué fue lo que pasó de verdad con la manera en que nosotros podíamos haberlo transmitido, que pues desgraciadamente no lo hicimos, ¿no? Ese yo creo que es también un área muy grande de oportunidad que ahorita tenemos, el podernos topar con esa nueva forma de poder no solo impartir justicia, sino también difundir la justicia. La imparto en un caso en específico, pero todos sabemos que pues eso constituye una regla y que la voy a tener que aplicar en los asuntos posteriores que se encuentren. Y si esto impacta en un gran número de personas, como son cuestiones de pensión alimenticia, de guardia y custodia y todo, qué mejor manera que la gente lo sepa para que al final diga, ah, caray, de verdad necesito personas y sobre todo defender a personas que imparten así la justicia porque siento la justicia en mí. Me impacta, o impacta a mi vecino, o impacta a mi familia. Esa yo creo que también es una gran oportunidad ahorita que hay con la reforma para poder evolucionar no solo como secretarios, sino también para los nuevos titulares que lleguen. Y esto, pues, seguramente ah, con esta reforma, si entra en vigor y una vez que entre en vigor, pues va a mostrar, la realidad va a demostrar todos los errores que tiene, todas las cosas en donde va a tener muchos problemas que obligarán seguramente a realizar otra reforma de manera urgente para poder dar salida a todos esos tropiezos que va a tener su implementación. Uh, ¿Qué temas creen que haya que modificar o que va a tener que modificar esa reforma que estamos ahorita jugando con nuestra bola de cristal para decir que se va a producir? Yo te comento rápidamente, a ver, con independencia de que escuchemos a Andrés, hace un momento lo mencionábamos, el gran problema de la Administración de Justicia Federal es el número de asuntos que recibe por amparo directo de la justicia local u ordinaria. Creo que lo que sigue faltando, porque además ahorita no vamos a ver, no sé, un año después, no creo que veamos las consecuencias que va a generar necesariamente esta reforma, ¿no? Quizá al segundo, al tercer año vamos a ver que sí, que no fue lo positivo de esta reforma constitucional. Pienso entonces que la gran asignatura en la que tendría que pensarse inmediatamente, incluso con independencia de los resultados que dé esta reforma, lo que mencionábamos hace un rato, ¿cómo remedio lo local? ¿Cómo mejoro la administración de justicia local? ¿Cómo mejoro a las fiscalías para que todos los gobernados que acuden a estas instancias se queden satisfechos con el resultado que les da los tribunales superiores de justicia, las fiscalías, los contenciosos, las instancias laborales, etcétera? Es un universo finalmente de expedientes. Creo que en lo que vemos
cuáles siguen siendo las consecuencias de esta reforma, lo que ya tendría que pensar nuestros legisladores y aquellos facultados para iniciar leyes, pues sería eso, ¿no? Como remedio el problema local, que es el que finalmente me genera también un número importante de expedientes a nivel federal. Y esto también va muy ligado a una cultura de la legalidad, incluso de las autoridades responsables, ¿no? Oye, ¿cómo disminuyo yo tramitación y promoción de juicios de amparo? Ah, bueno, sí tengo autoridades, ejecutivos, estados, gobernadores de los estados, ejecutivo federal, autoridades municipales que sepan hacer bien su trabajo. ¿Y qué es saber hacer bien su trabajo? Resolver o actuar conforme a lo que les ordena la Constitución y sus leyes. Puede haber, como siempre, actos de autoridad opinables que van a ser impugnados por los litigantes. Eso quizá nunca lo vamos a acabar. Pero, ¿qué sucedería si también nuestras autoridades cambiaran su forma de pensar, tuvieran una verdadera cultura de la legalidad, hicieran su trabajo con responsabilidad? Creo que eso también podría ser algo muy diferente y quizá parte de las reformas también tendría que estar en ese rubro, ¿no? En ese nivel. Y aquí, para empezar, ahora sí que como inicié mi intervención, ¿no? No es la primera reforma de gran calado que hay al Poder Judicial de la Federación. Obviamente tiene unos alcances mayores porque por primera vez se van a elegir a los jueces y los magistrados, pero pues ya tenemos un antecedente de cómo se cambió por completo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se creó un Consejo de la Judicatura Federal, se intentó consolidar a la Corte como un tribunal constitucional, ¿no? Se delegó muchísimas de las funciones a los tribunales colegiados de circuito, y como toda reforma, pues obviamente va a ser perfectible. Pero de nuevo, si caminamos todos principalmente en qué fue lo que también originó parte de esta reforma, yo creo que también hay una gran área de oportunidad para poder evolucionar en ese aspecto. Debemos reconocer también que hay veces, hay una frase que me gusta mucho de donde dicen, la grandeza de un poder no se centra solo en lo que puede hacer, sino también muchas veces en lo que se contiene para hacer. Entonces, cuando existían ciertos excesos en donde ya prácticamente un juzgador también se sustituía, no muchas veces de manera justificada, en un legislador, o incluso también para poder hacer cuestiones que corresponden a políticas que le corresponden a la administración pública, pues también era bastante peligroso, y sí constituía a su vez también una invasión respecto de las facultades de otras autoridades, porque eso hay que ver que también llegó el momento en el que sucedía, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, uno de los asuntos en donde era todo un reto el ver cómo se podía implementar cuestiones que tenían que corresponder a políticas públicas, era la cuestión de ¿cómo se llama? El uso lúdico de la marihuana, ¿no? En esa, por ejemplo, Declaratoria General de Inconstitucionalidad, ¿con qué nos topamos? Nos topamos que había un esquema de prohibición. Esto quiere decir que no había nada escrito. ¿Por qué? Pues porque no se sabía cómo se tenía que emplear de manera lúdica, porque pues no estaba permitido. El legislador no emitió en su momento, pues obviamente, la normativa pertinente, y entonces en ese aspecto negativo se tenía que crear un acto positivo, que es, bueno, como no cumpliste dentro del plazo, pues ahora vamos a hacer una normativa transitoria o reglamentaria para ver cómo sí se puede hacer el uso lúdico. Y eso de verdad le correspondía hacerlo al Poder Judicial de la Federación. Prácticamente en una sentencia con 11 personas, sin que hubiera, por ejemplo, tal vez un debate público y abierto respecto de cómo se iba a implementar algo tan delicado como era, pues, el uso lúdico precisamente de esa sustancia.
Eso a mí, yo recuerdo que cuando tuve la oportunidad de ver el asunto, pues esa es una de las preguntas que me hacía, también hasta dónde va a llegar. Yo entiendo que el diseño constitucional obligaba a un poder a que pudiera normar algo, pero pues ante ese vacío, entonces yo me voy a convertir en ese aspecto, en prácticamente en legislador, en lo que hay una cuestión transitoria. O sea, son preguntas muy serias también que también nos deben ayudar a reflexionar en ese aspecto. También hasta dónde llegan nuestras facultades y sobre todo de dónde llegan nuestras facultades, quién es el órgano encargado tal vez de poder dar una declaratoria general de constitucionalidad, ciertos efectos generales también a la suspensión, etcétera, en donde sí había ciertas materias, digo, aparte de las ambientales, en donde se les dieron efectos generales por una persona juzgadora y pues uno dice, bueno, en el ámbito protector de los derechos humanos y pensando de buena fe, pues dice uno, a ver, es completamente válido que un juez lo haga, ok, perfecto, pero ¿y si no también era con esa intención? Precisamente también yo creo, y así es como yo lo veo, que sí había casos en los que sí se debía tener un cierto recato también por parte de la autoridad judicial para no invadir las competencias de otros poderes, digo, como una especie de autocrítica, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, pues hay, ojalá y precisamente yo soy muy optimista que con esta reforma evolucione también eso, se vaya perfeccionando, porque no hay una reforma que sea perfecta, sino es hasta el momento que se implemente y sobre todo que también las personas y las propias autoridades pues, nos lo vayan pidiendo y también nosotros, desde la trinchera que nos corresponda, la manera también como lo vamos a apuntalar, porque al final esto es para la impartición de justicia de todas y de todos, es para el beneficio de todos, y tenemos que hacer que funcione desde la trinchera que nos toque, ya sea como ustedes en el foro, ¿sí? Tal vez quienes estemos dentro de la función jurisdiccional o quienes vayan a ocupar algún cargo de persona juzgadora, pues de nosotros depende que tenga que funcionar y para el bien de México. Yo creo que los funcionarios, los nuevos titulares que lleguen con esta reforma, que tengan su formación, su base en la carrera judicial, tendrán la potestas y la autoritas. Los que no tengan esa formación de carrera judicial tendrán la potestas, pero tendrán que construir y ganarse la autoritas. Y creo que ese va a ser el gran reto de unos y otros, el de mantener la vocación en sus auxiliares, en sus compañeros de trabajo, en sus secretarios, sus actuarios, sus oficiales, sus intendentes, sus de los encargados técnicos administrativos, porque esa vocación es lo que nos ha permitido subsistir o permitió al Poder Judicial prestar los servicios de la manera tan eficiente que lo ha hecho, que pues siempre, como les decíamos al principio, aumenta el índice de litigiosidad. Porque, por ejemplo, nos comenta, les agradecemos la participación a nuestra querida audiencia, a la doctora Ete Luján Mediza Madera, que nos acompaña regularmente, le agradecemos sus saludos, pero Dolores Rosalía Peña Martínez nos comenta que hay compañeros de colegiados que no están dispuestos a cooperar como hasta ahora si llega un magistrado del bienestar. Si haremos el trabajo, pero no con sacrificio como se ha hecho hasta ahora, tomando en cuenta que coartaron la carrera judicial. Y también nos dice que considera que con la denostación de los juzgadores, las autoridades ordinarias actúan con miedo y aplican el dicho de hay lo que se resuelve en el amparo. Esto va a reflejar también un momento en lo personal para los funcionarios judiciales, pues de profundo desánimo. Va seguramente también existir esta pérdida de vocación, pero yo creo que, como les decía, el gran reto es conservar esa vocación y mantenerla. Y para los que no tengan formación en carrera judicial, pues construir estos atributos. Y me pareció muy interesante lo que decía Guadalupe de la Paz Varela, pero no quiero dar malas ideas,
porque decíamos, bueno, pues si ya hicieron una reforma y ya los estados van a tener a sus jueces y magistrados nombrados por el pueblo, pues ¿qué espera el poder reformador para darle su carta de mayoría de edad? Pero hasta ahí lo dejo, nada. Ok, claro, claro. Hemos ya abusado mucho del tiempo de nuestros queridos invitados. De verdad es que les agradezco mucho porque están pues mostrando precisamente toda esta experiencia que ustedes tienen y que pueden aportar eh, desde nuevos cargos para la construcción de la justicia en nuestro país. Por eso, no sé, solamente me restaría consultarles a ustedes, a nuestro querido director ejecutivo, don César Ruiz Jiménez, si desea hacer alguna pregunta o ver si no algo que quieran ustedes agregar. Muchísimas gracias, magistrado. Muchísimas gracias por este extraordinario programa y muchísimas gracias a nuestros invitados por aceptar estar aquí con nosotros. Ofrezco una disculpa a nombre del doctor Estrada Michel. En este momento está en otra parte del planeta. Está en Roma, concretamente, como ustedes se imaginarán, atendiendo ahí otros temas. Y desafortunadamente por eso no puede estar ahorita con nosotros. Pero les agradezco a ustedes y de entrada les quiero expresar mi admiración por el pundonor, la madurez, no sé, no encuentro otra palabra para expresarlo mejor que este amor por la institución que tienen que les permite enfocarse en tratar de enderezar algo que no tiene ni pies ni cabeza y tratar de encontrar soluciones posibles a lo que ya es inminente. Entonces, de entrada, mi admiración y mi respeto por la forma en la que están tratando de trabajar con lo que nos dejaron. Hay preguntas que a mí también me causan mucha incertidumbre. Yo también siento que en cuanto a de acuerdo a lo que yo entiendo de la Constitución, y corríjame, magistrado, si no, en cuanto falte algún titular, en cuanto se enferme, en cuanto se muera, tiene que haber elecciones, porque es lo que dice la Constitución, por lo que entiendo, ¿no? Entonces, pues eso va a ser el primer caos. Yo creo que es urgente que ahí se hagan modificaciones. No creo que nos vamos a tomar 1 año o 2 años ver las consecuencias de esto. Nos van a tomar, va a ser muy pronto cuando lo veamos. Eh, Me queda a mí el tema de la legitimidad que usted mencionaba sobre, pues bueno, los ministros tendrán que trabajar a base de decisiones en su legitimidad. Pues eso va a ser algo muy cuesta arriba por la forma en la como se destruyó el Tribunal Constitucional y como están llegando. Estaba yo imaginando qué tipo de sentencias, qué tipo de criterios tendrían que sacar para poder pues corregir esta forma que está viciada de origen, ¿no? Como ya lo sabemos. Sin duda es un trabajo muy grande. Esperemos que los ministros que lleguen tengan la madurez para conservar a las personas tan valiosas que tiene hoy en este momento nuestro Tribunal Constitucional y que eso permita, pues que su curva de aprendizaje sea breve y que podamos gozar de esos criterios que todos estamos esperando que giren hacia la legitimidad del órgano y no hacia lo que desafortunadamente se viene viendo, que es cada vez la decadencia de nuestro órgano constitucional, ¿no? Pues nada más es eso, son muchas preguntas las que me quedan. eh, yo tengo más dudas que ustedes, tengo más incertidumbres. eh, hay cuestiones que me preocupan demasiado, es que tocaron muchos temas muy interesantes que no podría yo abarcarlos todos. Sin duda falló el tema de la comunicación, es un tema que es claro también para mí, pero no creo que sea algo que tendría que endosársele a todos los juzgadores federales, sino más bien a los órganos administrativos. Hay 3 direcciones de comunicación social que supuestamente tienen esa responsabilidad. ¿Qué falló en esas direcciones, más allá de los juzgadores? No creo que fuera la responsabilidad principal de los juzgadores. Sin duda es algo que hay que trabajar ahora y que lo están haciendo con las campañas que están ahora en curso, que muchas de ellas reflejan lo que los juzgadores han hecho en su labor jurisdiccional. Sin duda eso se debe de modificar. Pero bueno, esperemos que así como ustedes lo están viendo, las personas que están a punto de ingresar al Poder Judicial como juzgadores y sin experiencia tengan también ese amor
por la institución que es nato en ustedes, que es nato en la gente que trabajó en el Poder Judicial, que se creó en el Poder Judicial, que empezó desde abajo. Esperemos que la gente que viene de fuera también tenga esa vocación por la justicia. Esperemos que esa misma vocación por la justicia les permita tratar de reconstruir una institución en lugar de, pues, aprovecharse del, de las circunstancias, ¿no? Pues eso es todo, la verdad. Me voy con la esperanza de que gente como ustedes puede hacer de esta institución eh, algo que todavía pueda cumplir con su función constitucional. Y pues de nuevo felicidades a los tres por esta madurez intelectual. Muchísimas gracias. No, por lo contrario, los agradecidos somos nosotros y muchísimas gracias a nuestros queridos invitados. Pues la Fundación, a través de su director ejecutivo y del doctor Rafael Estrada Michel, pues les hace entrega de unos reconocimientos, una pequeña forma de agradecer esta generosidad que han tenido ustedes de compartirnos sus experiencias y sus conocimientos. Aquí los vamos a presentar. Susi nos va a hacer el favor de ponerlos en pantalla para que ustedes los puedan ver y recibirlos con todo el cariño que les tenemos y el agradecimiento que les tenemos. Muchas gracias. Los agradecidos somos nosotros. Sí, yo nada más como un pequeño, de verdad, nada más corolario es que debemos recordar ahorita que al final también los juzgadores y los tribunales que queremos es responsabilidad de todas y de todos. Va a ser responsabilidad del foro, va a ser responsabilidad precisamente de la ciudadanía, que tiene en sus manos también escoger a los mejores perfiles, es responsabilidad de quienes se quedan también en los, ¿cómo se llama?, en los órganos jurisdiccionales, y va a ser responsabilidad también de quien llegue. O sea, es una responsabilidad conjunta. Y al final, a priori, sin, no, yo no comparto, por ejemplo, que desde un inicio se diga estos, digo, con mucho respeto de quien hizo la pregunta, los jueces del bienestar. Yo creo que esto, pues en nada abona a que de por sí, ¿cómo se llama? Hay este distanciamiento entre justicia y sociedad que se pretende a través de la reforma, tal vez el acercarlo un poco más, el que llegue con ese mote y que también se propague eso, pues ya desde el principio ya se antoja bastante difícil que si de por sí hay complejidades, pues también tenga un etiquetamiento injustificado hacia las personas que vayan a llegar ahí. Mejor desde nuestra trinchera, hagamos lo que nos corresponde. ¿Para qué? Para que tengamos la justicia que todas y todos queremos. Porque al final esto ya es una realidad. Y la institución va a seguir con o sin nosotros. Y tenemos que hacer por amor a la institución lo que nos corresponde. ¿Para qué? Para que de verdad este poder judicial sea el garante de los derechos de todas las mexicanas y de todos los mexicanos. Que lo siga haciendo, porque ya lo es, que lo siga haciendo. Así es, así es. Yo solamente quiero agregar, agradecerles a César, a Juan Carlos, a Andrés, a Susi y a Antonio esta reunión de amigos, este diálogo. Me quedo con la esperanza y con el optimismo de que pues tenemos manos para trabajar, tenemos experiencia. Creo que entre todos, superando las diferencias que lamentablemente surgieron, creo que entre todos tendremos que pensar por el gran valor de la justicia federal, y es lo que nos tiene que orientar para salir adelante, pues los que quedemos o en donde estemos, como dice Andrés, en donde estemos, donde podamos participar, pues contribuir por el bien de todos, de los mexicanos, de nosotros como trabajadores y de las nuevas generaciones que, para quienes somos ejemplo de lo que está esperando México, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. No sé, Susi, si ya tengamos los reconocimientos. Los mostramos de nuevo. Sí, Sí, porque no se vieron hace ratito, Susi. sí.
Por favor, Guadalupe de la Paz Varela Domínguez recibe este reconocimiento de parte de la Fundación, del Instituto de Ciencia Jurídica y de la revista Tiempo de Derechos, y te agradecemos mucho tu participación. Muy amable. Gracias a ustedes, Juan Carlos, gracias a ustedes. Lo mismo, pues a nuestro querido Salvador Andrés González Bárcena. Muchísimas gracias por su participación, Andrés, y acompañarnos y compartirnos tus experiencias en este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y saludos a todos y todos. Pues también a nuestra querida audiencia que nos acompaña fielmente los jueves en estos espacios. Les agradecemos el valor de su presencia, su paciencia y compartir también con nosotros sus